Bueno, para ser puntuales, yo solo voy a robar 2 minutos, que me ha cedido León su sitio, para daros la bienvenida. Lo primero, dar las gracias a la Universidad Francisco Marroquín, que siempre nos cede sus espacios y nos trata muy bien, y es un gusto venir aquí. Ya os doy la bienvenida en nombre del Centro Diego de Covarrubias. Tenemos hoy aquí a su vicepresidente, José Amengual. El presidente Vicente Boceta no ha podido estar. Y queremos simplemente decir qué somos, ¿no?, qué hacemos en el centro. Y defendemos lo que llamamos el liberalismo cristiano, que no es otra cosa que las ideas de la libertad individual, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida del no nacido, la libertad de mercado. Incidimos mucho en la parte económica del libre mercado y defendemos que todo eso es compatible con el cristianismo, totalmente compatible con el cristianismo y con los valores y el humanismo cristiano, ¿no? Parte de toda la labor que hacemos pues bastantes cosas. Editamos una colección de libros que llevamos por el número 19, que si Dios quiere dentro de pocos meses, ¿verdad, Alex?, podremos presentar un libro fantástico del padre Robert Sirico, que se llama Economía de las parábolas. Fijaros qué atractivo, ¿verdad? Y una colección de cuadernos. Hoy tenemos 2, que bueno, pues están sacados de textos de otras charlas o de artículos que nos parecen muy interesantes comentar, ¿no? Tenéis todos unos trípticos en las sillas. No, es que este altavoz, perdón, está conectado a la cámara. O sea, no se supone... ¿Pero se me oye bien? Perdonar, ¿eh? Es para la cámara, para el vídeo. Entonces, seguida, en los trípticos que os hemos dejado se habla un poco más del centro y toda la labor que hacemos. Y yo tengo que pediros pues que os unáis a este proyecto, que se puede dar de alta como socio, teniendo muchas ventajas y nuestra colección de libros gratis. Se pueden hacer donaciones puntuales libres, o aportar más. Nosotros no recibimos dinero de instituciones públicas, de partidos políticos ni de nada. Podemos hacer la labor gracias a la generosidad de muchas personas que también nos ceden su tiempo, que es muy valioso, y de los socios y benefactores. Yo creo que ya hecha esta cuña publicitaria voy a dar paso a María, que la tengo mucho cariño. Ella es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales y es profesora de Economía en la Universidad de San Pablo CEU. Y ha estado en muchos saraos, ha impartido conferencias, charlas y nada, a mí me hace ilusión que esté aquí. Y a Alex Chafuen también, bueno, y a León. Alex en concreto, como viene, es un ciudadano del mundo y viene desde Lisboa expresamente hoy para el acto, pues también le agradezco especialmente su presencia. Y yo ya me quito de aquí, me pongo en primera fila, que es lo que me gusta, y gracias por venir. León. Bueno, me ha dicho Virginia, primero, en primer lugar, muchísimas gracias a todo el mundo por venir. A punto de caer una tromba de agua, que ojalá caiga, ¿no? Y acabe llene los pantanos y acabe con la sequía y todas esas cosas. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias a Virginia, que siempre me tiene en cuenta, siempre cuenta conmigo, especialmente, yo creo que piensa Marjorie, María Blanco. Yo tengo la fortuna de haber coeditado junto con mi maestro, con Carlos Rodríguez Brown, uno de los libros de Marjorie. Fue mi primera, me estrené ahí como investigadora, estaba estudiando el doctorado. Ahí empezó todo, uno de los libros de Marjorie al castellano. Y cuando me ha dicho Virginia, tienes que presentar a Alex y a León, pues yo les presento aquí dos amigos aquí. ¿Por qué? Pues porque para mí es lo que son 2 interlocutores siempre capaces de conversar de cualquier cosa, siempre te hacen pensar, pero además de eso, pues tienen su currículum. Alex me lo acaba de pasar. No lo voy a leer. Es CEO de casi todo. O sea, es CEO del Acton Institute. No eres CEO. Soy Managing Director del área internacional. Pues cámbialo en LinkedIn. Es así. Y para mí es uno de los pensadores y activistas, en el mejor sentido de la palabra, de nuestros tiempos. Y es siempre un privilegio tener la oportunidad de contar con él en cualquier actividad. León Gómez Rivas, pues otro amigo al que conozco desde hace también
ni se sabe desde hace cuánto, catedrático de Historia del Pensamiento Económico. No he acertado con León. En la Universidad Europea de Madrid, y un experto en la Escuela de Salamanca, no solamente en la Escuela de Salamanca, pero me gusta resaltar que es un gran experto en la Escuela de Salamanca, porque a pesar de que es la única escuela de pensamiento económico en España, pues no nos hemos ocupado los españoles así mucho, ¿no? Esto suena, ¿verdad? Que dejamos lo que deberíamos poner la atención y miramos a otros sitios que no son tan nuestros, ¿no? Como la Escuela de Salamanca. Primero tuvo que venir Marjorie a rescatarla, y ahora afortunadamente tenemos, entre otros, a León Gómez Rivas, que está haciendo una labor académica, pero también de difusión del pensamiento de la Escuela de Salamanca, ¿no? Y mi obligación aquí es pincharles a los dos, a ver si consigo que discrepen y que discutan. Si no, como yo sé que van a estar de acuerdo, estoy dispuesta a ofrecerme yo a inmolarme para discutir yo con ellos, ¿no? Y que lo que nos trae aquí son estos dos cuadernos, Marjorie Grace Hutchison y los orígenes del liberalismo en España, y el de Martín de Azpilcueta, un artífice de la modernidad. Lo que hemos pactado, pues como somos tres amigos, pues pactamos, es plantear a partir de la obra de Marjorie y de la Escuela de Salamanca que nos ha traído Marjorie, que nos trajo hace tiempo ya, plantear esta especie de dicotomía que existe y cada vez más, y de manera cada vez más agria, entre liberalismo y el pensamiento liberal y el pensamiento conservador. Mis dos amigos son dos declarados conservadores y dos declarados liberales. Yo me quedo solo con liberal. El conservador no, pero me quieren igual. O sea, me aceptan como soy. Pues ella es así, ¿qué le vamos a hacer? Entonces, me gustaría plantear como punto de partida, ¿cuál creéis vosotros que es la aportación, puesto que estamos aquí por Marjorie y por la Escuela de Salamanca, la aportación a la modernidad, o sea, la aportación al siglo XXI, a los jóvenes de 20 años o de 30 años, que pueden encontrar, que pueden rescatar del pensamiento de la Escuela de Salamanca, del pensamiento liberal de la Escuela de Salamanca, que yo en mis clases siempre explico, pues que eran monjes que se dedicaban a analizar la realidad desde el punto de vista de la Iglesia, vigilaban, y que dieron soluciones muchísimo más modernas a problemas que seguimos arrastrando, como el de la inflación. Aunque hay gente que dice que no es un problema, ¿eh? que incluso pues no está mal tener cierta inflación, pero ya sabemos que no. La explicación de la Escuela de Salamanca fue muchísimo más moderna que la explicación que daban entonces, que, sorpresa, ¿quién tenía la culpa? Los empresarios malvados que suben los precios. Entonces, la Escuela de Salamanca ofrecía soluciones mucho más modernas. Entonces, quiero preguntaros primero a uno y luego a otro, vosotros, ¿cuál creéis que es la aportación moderna al pensamiento liberal de la Escuela de Salamanca? Don Alejandro. Querías que empezase, ¿verdad, Alex? Creo que empecé pues lo que diga Alex es lo que se va a hacer. Yo tengo un problema, que me dedico a la historia. Entonces tiendo a hablar todo con esa perspectiva. Y antes de responder a tu pregunta, pues yo necesito, porque si no, no me quedo tranquilo, aparte de agradecerte, María, que estés con nosotros, y esa palabra de cariño del Centro Diego de Covarrubias. María también coordinó la presentación que hicimos de una edición española, perdonen los de atrás, que como veo el micrófono me creo que se oye bien, pero voy a procurar hablar alto. Hicimos la presentación de una edición española de School of Salamanca, que se escribió en el año 1952 y que no se había editado de una manera difusiva hasta el año 2022. Por ser exactos, hay una edición de Caja España, pero que está por ahí perdida. Y entonces María también moderó una mesa redonda que ella decía
que era una conjunción astral de los profesores Carlos Rodríguez Brown, Pedro Sbarz y Luis Perdices, hoy nos modera con un cometa que viene por aquí, que es Alex Chafuen, que hemos aprovechado esa órbita de pasar muy cerca. Bueno, pues fue el año 93 cuando estábamos haciendo un programa de doctorado en la Universidad Complutense y le hicimos doctora honoris, la Universidad Complutense le hizo doctora honoris causa a Marjorie Gray Hutchinson en Ávila, en los salones del Colegio de los Dominicos de Ávila, que hace ahora 30 años, ¿no? Y pues con ese motivo, 10 años o 20 años después, yo escribí un artículo recordando también el libro de School of Salamanca, y poco después, o unos cuantos, casi otros 10 años después, Alex también escribió un artículo comentando, primero en inglés y luego en español, el Early Economic Thought in Spain, que es el otro libro que hay en español, o sea que se tradujeron al español 2 libros, y el otro es el vuestro, ¿cómo se llama? Lo tengo aquí anotado, Ensayos sobre el pensamiento económico en España, que hay que leerlos. Bueno, pero hay una cosa que sí que has dicho mal, porque yo no he sido el que he mantenido la vela de la Escuela de Salamanca, porque verdaderamente la primera edición en castellano, hablando a fondo de la Escuela de Salamanca, fue la traducción de la tesis de Alex Chafuen, el de Christians for Freedom. Mi inglés no es demasiado. Con ese título de Economía y Ética, que luego lo habéis reeditado más, las raíces cristianas del libro de mercado, algo así, ¿no? Eso fue el año 91. O sea que, y luego ya, pues sí, esto de hablar de la Escuela de Salamanca estamos muy en el meollo. La presidenta de la Comunidad de Madrid recibió un premio Escuela de Salamanca que le dio el Club de los Viernes, y yo no sé si fue un momento de efervescencia, pero dijo, y quiero que en todos los currículos de los colegios se estudie la Escuela de Salamanca. Lo dijo y está grabado y se puede ver. Vamos a ver. Hay que recordárselo. Sí. Estamos en lecciones. Y entonces, pues ya respondo a lo que dices pero no voy a responder mucho. Pues mira, una cosa de estos doctores es que eran diversos, heterodoxos entre sí, y no necesariamente estaban de acuerdo en todo. Por ejemplo, los impuestos. Pues entre los doctores de Salamanca tenías personas que estaban perfectamente de acuerdo que el rey, una vez que era rey, podía hacer lo que quisiera con los impuestos y ponerlos y quitarlos a su gusto. Suárez, por ejemplo, era de esos. Sí. Hay unos más, si le han elegido y de alguna manera él dice ya lo que va a hacer, pues en fin, una postura intermedia. Y luego había unos tremendamente rebeldes como Juan de Mariana, que decía, de ninguna de las maneras, esto de los impuestos es una cosa que hay que respetar el consentimiento del pueblo, y si el rey se gasta mucho dinero, pues lo primero que tiene que hacer es ahorrar lujo, pero no subir los impuestos. Entonces, ¿qué diría yo de esto? Pues que la Escuela de Salamanca sirve para que nos entendamos las diversas sensibilidades liberales, las diversas tribus liberales, que es un libro de María, que podemos, llegar a acuerdos de mínimo común denominador. Muy bien. Es mucho lo que pueden aprender los jóvenes, no si van a ChatGPT, porque ChatGPT sigue diciendo que soy presidente de Atlas, que dejé hace 5 años y no tengo lazos con Atlas. Cuando me dieron el título de Managing Director de Acton, yo le dije, soy uno de los fundadores de Acton, y le digo al CEO o CEO, ¿no?, de Acton, esto lleva a confusión, piensan que soy el número 1. Y lo hicimos a propósito. Así que no te preocupes, es difícil eso. Obviamente para mí lo más importante que pueden sacar
los que leen, sobre todo los jóvenes, estos autores, es una verdadera noción de la persona humana, que yo creo ahí es donde vienen las grandes divisiones de los conservadores y los liberales de hoy. La visión de la acción humana, como define von Mises la acción humana, es exactamente igual de cómo la define Santo Tomás, diferenciando el acto humano de la acción humana, actos humanos donde no interviene la razón, como respirar o comer, es algo que vienen los instintos, pero los animales actúan en esa forma. Así que para mí lo más importante creo que es eso. Y yo recomendé no hacer un exégesis de la contribución de, vamos a llamarlo, la escolástica hispana. Acá hay una carta en el libro de Marjorie Grice Hutchinson, donde alaba a un profesor que tuvimos Máximo Praga y yo de trabajar con el profesor Oreste Popesco, que empezó a estudiar qué era lo que decían los sacerdotes, primeros sacerdotes que llegaron a Latinoamérica, ¿no? Y era muy distinto de lo que se dice. Los primeros escritos occidentales en Latinoamérica eran sacerdotes de la orden dominica que pedían libertad de comercio en la isla de la Española. Y seguimos leyendo y estudiando diversos autores de esa escolástica, y yo ahí decidí venirme a estudiar. Yo quería estudiar dónde estudiaron ellos, pero cada vez que hacían un juicio económico sobre la inflación, sobre el comercio, sobre la propiedad, era muy cuerdo lo que decían, ¿no? Entonces me vine a Toledo con una beca de la Fundación Ortega Set, mira. A mí me cambió obviamente la vida, pero Popesco nos insistía que no es solo Salamanca, acuérdense, tenían Alcalá, Coimbra, Luis de Molina era de Coimbra. ¿Y dónde saca Francisco de Vitoria sus ideas? La saca de San Antonino de Florencia, que era un dominico en Sorbón, pero había franciscanos, había algunos agustinos. Yo venía del mundo más, ¿cómo se llama?, anarcocapitalista, y me expulsaban de la mesa de examen por mis herejías, ¿no? Hasta más o menos la mitad de mi carrera en la Universidad Pontificia. Y de golpe uno de estos autores que siempre leíamos, Mary Rothbard, saca un ensayo sobre una nueva luz sobre la prehistoria de la economía austríaca. Y yo realmente pensé que exageraba. Rothbard a veces exageraba mucho, siempre fue muy generoso conmigo, pero cuando yo terminé, después de ver todas las bibliotecas, terminé en ese tesoro que es la biblioteca en San Juan de los Reyes en Toledo. Ahora hay que pedir permisos muy exclusivos para entrar, pero es una joya inmensa. Pero libro tras libro que leía, y no eran unos párrafos, ¿no? El tratado, cada tratado de contratos, ¿no?, es como un libro enorme de 400 páginas. Así que fue un tesoro inmenso, pero a ver, los jóvenes también pueden aprender no solo la verdad de la persona humana, sino lo que significa el trabajo serio. Al señor Popesco no le gustaba que yo me entrometía en política y juicios liberales, pero empecé como peleado el primer día porque me reí, y dijo que una clase de un año empezó, Máximo quizás se acuerda, dice, vamos a empezar con Genofonte, después vamos a ir un poco a estudiar un poco los griegos, a Platón, ¿no?, y Aristóteles, después los romanos, Séneca, hablaron un poco Cicerón, después vamos a ir a San Agustín, pero que habló poco, y después va siguiendo así los Fisiócratas, con suerte vamos a llegar a Adam Smith. Y yo pegué un grito, así, ya era una clase muy chiquita, como un tercio de esto, y con un acento rumano. Él estudió en Austria, no en Innsbruck. Digo, señor Zafón, ¿de qué se ríe usted? Y yo digo, ¿es esto una conspiración? El fundador de la economía, ¿no?, Adam Smith. Y no lo vamos a ver. Entonces, para la próxima clase, hágame un paper sobre Hesíodo, el trabajo y los días. Bueno, a mí obviamente fue un cambio enorme porque encontré tantos juicios sustanciosos, el valor subjetivo y demás. La cuestión que terminé tan amigo del profesor Popesco que al año siguiente me puso de ayudante de cátedra. Pero yo, viniendo del mundo ateo, algo que pueden aprender también los jóvenes, hubo este periodo muy fuerte de intolerancia laica, secular. En la Revolución Francesa, yo digo,
durante ese tiempo la gente con razón, sin razón se alejaron de la fe, y la gente con fe, sin razón se alejaron de la razón. Dos mundos, no había interés en estudiar estos temas en las universidades católicas, y menos interés en los liberales en mostrar las raíces católicas, ¿no? Mencionaron a Marjorie Grice Hutchison y Rothbard. El autor que nos puso en el establishment, los puso a los escolásticos en el establishment, fue Schumpeter, que en la obra que editó su mujer con sus escritos le dijo que más de 60 páginas a los doctores de la ley natural. Y ahí distingue, acuérdense, historia del análisis económico. Los austríacos pensamos en que ciencia económica es no normativa. Pero en ese momento, hasta el siglo XVIII, más o menos, la gran pregunta que se hacía en los escritos era lo normativo, qué es bueno, qué es malo. Pero cómo uno contestaba si es bueno o malo, no respetar el precio fijo que tiene el gobierno, ¿no? Que pone el gobierno. La pregunta típica de Santo Tomás, el empresario, el comerciante que viene con un barco cargado de mercancía y sabe que vienen otros barcos detrás, ¿no? ¿Es justo o no justo que diga que no diga que vienen barcos y va a bajar el precio? O el tema de la inflación, ¿no? Una cosa es estudiar cuál es el impacto en los precios de un incremento en la moneda, o Mariana estudiaba el incrementar, ¿no?, la moneda de Bellón. ¿Cuál es el impacto? Tenían que estudiar cuál era el impacto y cómo se hacía para saber si era bueno o malo. Así que, en fin, a León lo conocí cuando estudiaba Grosio, era como 30 años atrás. ¿Sabes? Exactamente, fue en Benidorm, en unos encuentros liberales que se hacían allí. Pues estaba Jiménez Los Santos, Enrique de Diego. Enrique de Diego. Sí, un periodista. Sí, sé quién es. De ese tiempo. Luego estuvo Vargas Llosa otro año, y yo fue cuando había leído el libro de Alex y quiero conocerle, efectivamente. Pero has hablado de los austriacos. Los austriacos hay una relación de amor y desamor con la escuela de Salamanca, porque efectivamente, y en este folletito lo que hacemos es señalar cómo Marjorie supuestamente conoce la escuela de Salamanca a través de Hayek, que luego no es así. Y ella lo ha ido explicando, y yo juego a poner ahí las cartas que ella la conocí ese año 93 en ese doctorado honoris causa, y le fui preguntando y contaba. Ella quería hacer algo sobre España, sobre el pensamiento económico español, y entonces estaba en Londres y estaba con Hayek, y Hayek le debió hablar más bien de ilustrados del siglo XVIII, pero ella no le convenció mucho, y a través de Campomanes descubrió a los escolásticos del XVI y XVII, y en esto Hayek se fue a Estados Unidos. Ella terminó su tesis con otro autor inglés y publicó el libro, y yo siento que Hayek no ha citado nunca el libro de Marjorie, y sin embargo luego Hayek habla de los doctores de Salamanca, y también es el que los pone en la palestra. Por ejemplo, eso que has dicho sobre que el resultado de la acción humana, pero no del designio humano, eso Hayek lo repite también mucho, porque es muy bueno. Esa forma de entender la economía como una ciencia, porque yo sí creo que es una ciencia, pero una ciencia social, que no tiene que tener esas reglas que a veces en clase les digo, los economistas les encantaría ser meteorólogos, que saben, aquí va esa tormenta que estábamos esperando. Y no es posible, porque es el resultado de la acción humana, pero no del designio humano. Sin embargo, Hayek no sé por qué no citó en esos libros a Marjorie. A mí, bueno, y ya estaba diciendo, para los austriacos, en algunos casos, la escuela de Salamanca, pues lo que dice Roda, son sus raíces, ¿no? Pero otros austriacos, y aquí en Madrid hay muchos o algunos alumnos de Jesús Huerta de Soto, ¿no? Jesús Huerta de Soto les ve demasiado complacientes con el Estado. Y no... ¿Con el Estado? Con el... No son demasiado anarcocapitalistas, como dices que fuiste tú, más joven, ¿no? Porque sí que creen que tiene que haber una autoridad. Entonces ahí hay un entendimiento, o sea que estamos hablando de liberales, de conservadores,
de austriacos. Me das pie, justo, y esto no está preparado, me das pie porque a mí me gustaría ir a lo mollar, o sea, al debate actual que existe y que me parece que está vinculado de alguna manera a las palabras que ha dedicado Alex a la Escuela de Salamanca y también al planteamiento a partir de Jesús Huerta de Soto que tú estabas avanzando, ¿no? Cuando yo me planteo, y creo que os ha pasado a los dos también, cuando me planteo el tema de liberalismo, pensamiento liberal o pensamiento conservador, ¿cómo no traer a Hayek, ¿no? Que tenía ese capitulito de ¿por qué no soy conservador? Cuando la verdad es que luego lees otras cosas de Hayek y dices, no sé si sabes que a lo mejor eras un poco conservador. Hayek, Friedrich. Es decir, el no ser conservador para Hayek, que lo deja en sus escritos, yo creo que está bastante claro que no siendo conservador o no reconociéndose él como conservador, es un hombre de orden. Es decir, el no ser conservador no implica que crees en el libertinaje y en la fiesta de la espuma, por decirlo de alguna manera así muy, muy llana, ¿no? Y le comentaba a Alex al principio que me he chocado contra un artículo de Daniel Klein que lo pone muy claro, ¿no? Es decir, él plantea, en el mundo actual, es un artículo del año 20 o 22 o algo así, y plantea muy claro, ni todos los católicos son fanáticos y ultrarradicales de los que reniegan del liberalismo y no saben apreciar las virtudes del liberalismo. Hay que recordar que el libro de La riqueza de las naciones estuvo prohibido y censurado por la Santa Inquisición española durante muchos años y hay un libro que se llama El liberalismo es pecado, que luego Carlos Rodríguez Brown tomó para decir que no. Entonces, por un lado tenemos ese fanatismo o ese sector más radical y se pregunta Daniel Klein, ¿pero son así todos los católicos? O sea, necesariamente tenemos que pensar que el catolicismo en general o que los católicos en general son todos así. Y por otro lado, tenemos los liberales, el liberalismo no necesariamente está asociado a ninguna religión, no necesariamente. Y dentro de los liberales, incluyendo los libertarios, los hay pues que tienen su religión y los hay fundamentalistas ateos, que están contra cualquier religión organizada, ¿no? Y contra cualquier pensamiento religioso, estos ateos recalcitrantes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que reniegan de la virtud entendida como la entienden las religiones en general, ¿no? Y el cristianismo, si queremos acotar más, o el catolicismo, si queremos acotar más todavía. Pero ¿son así todos los liberales, incluidos los libertarios? ¿Todos los libertarios necesariamente son ateos a muerte? Pues tampoco. Entonces, a mí me gustaría preguntaros o plantearos la cuestión de cómo se conjugan, cómo se pueden conjugar las dos cosas. El pensamiento liberal, podemos hablar del liberalismo clásico o incluso del pensamiento libertario y la visión de la virtud que puede ser de la mano de una religión o no. Bueno, primero que hay dos campos de libertad. Yo defino la libertad en forma positiva, la libertad como el derecho de la persona, de los adultos, a tratar de hacer lo que quieren con lo que es de ellos, ¿no? Pues puedo acotar una cosa, perdona que te interrumpa, que tenía que haberlo dicho. Yo no concibo la libertad que defendemos los liberales y los libertarios más que como la libertad asociada a la responsabilidad individual. Sí, pero bueno, esa es la libertad en política económica. La libertad que defiende el cristiano, y yo primero me enamoré de esa libertad política económica, ¿no? El derecho a hacer lo que uno quiere, tratar de hacer lo que uno quiere con lo de uno. Pero cuando luego tuve la gracia de tener la fe, la libertad es muy distinta, es conocer la verdad y actuar de acuerdo con esa verdad, es la libertad espiritual.
grandes autores del liberalismo, como Floyd Harper, por ejemplo, el fundador del Institute for Humane Studies, tiene un libro muy bueno sobre la libertad. Pero esa libertad no me importa porque uno puede ser libre en una cárcel. Pero la libertad política económica, lo escuché Gustavo diciendo cosas muy similares, nunca lo había leído. Yo defiendo la libertad de una persona a tomar alcohol, ¿no? A tomar algunas drogas también, y esta persona libremente puede subir al último piso de un edificio alto y sentirse un pájaro. Y respeto esta libertad. Y se abren las ventanas drogado o alcoholizado, se tira y dice, qué libre que soy. No es un libre, es un pobre adicto que ha perdido su libertad porque no está actuando conforme a la naturaleza de la persona humana. Pero la mayoría de las personas, yo creo que prefiere morir preso sabiendo que no ha hecho nada mal, que con esa esclavitud de las adicciones. Mi sueño es que necesitamos las dos libertades, ¿no? Hoy tenemos en Acton un gran amigo, está preso en Hong Kong, Jimmy Lai, o el obispo Rolando Álvarez en Nicaragua. Ustedes me van a decir que esa persona es menos libre que la persona que ejercita su política con libertad política económica que yo defiendo. Así que yo creo que estos escolásticos nos ayudan a esto. Me pregunté de vuelta, porque yo sigo estudiando todo este tema. Hay una universidad en Birmingham que acaba de publicar un libro de 500 páginas sobre la escolástica hispana. En Cambridge se le presta mucha atención a esto, entonces yo sigo estudiando estos temas, pero traté de pensar qué otras cosas aprendemos de estos autores, y me doy cuenta que Hayek conoció a Marjorie Grace Hutchinson antes de ser el impulsor de la Sociedad Mont Pelerin, ¿no? Y Hayek, ¿cuál es el tema que elige para su primera ponencia en la Mont Pelerin? Es decirle a los liberales que por no respetar a aquellos que encuentran verdad en la religión o la tradición, como aquí el gran Curro Contreras, por eliminarlos, especialmente en el liberalismo continental, los estaban mandando a campos reaccionarios donde no se sentían contentos. Y la volvió a repetir Hayek cada 10 años. Tengo un artículo que salió en Forbes, más corto, en la Universidad de Navarra, en la revista Nuevas Tendencias, donde cito todas las veces que Hayek hablaba de la importancia de lo que uno aprende yendo más allá de la razón. La razón nos permite criticar, entender, pero no crea es la razón. Hayek no era irracional, como una vez lo escuché decir a Julio Olivera, este gran economista argentino. Y yo quiero, lamentablemente, yo creo que nunca hemos estado casi peor desde que Hayek empezó esa sociedad con otros. Hoy en día hay una división enorme y mucha gente, cuando lo llaman a uno deplorable, cuando le dicen que tengo que cambiar de religión, cuando me dicen que tengo que llamar varón a una mujer, ahora estamos mucho peor, y el juego se le hace al totalitarismo, porque al dividir las fuerzas contrarias al totalitarismo, la izquierda se hace una panzada y le sirve mucho transformar al hombre en un número, porque en un juego de números los muchos ganan. Así que, y esto también llevó a la creación de mi instituto, y quiero darle gracias a la Francisco Marroquín, porque en 1990 Manuel Ayao, el fundador, me puso a mí y a Leonor Lillo como miembros del comité de programas, éramos los únicos 3. Y el señor Lillo, que era católico, fuerte, muy amigo de Rothbard y demás, pero llevaba su catolicismo medio escondido. Cuando nos juntamos, fue vicepresidente de mi organización por un tiempo, dice, tenemos que hacerle honor a Hayek y poner una sesión sobre liberalismo y religión. Invitamos a un español que no pudo venir, un jesuita, Enrique Menéndez Ureña, que había hecho el mito del socialismo cristiano, y al padre Sirico. Y de Venezuela de Guatemala el hermano Joque Kaizen. Y fue en esas calles donde surgió la idea de crear nuestro instituto.
Pero de vuelta, cómo Hayek dejó realmente abierto el camino para los dos, ¿no? Para el tradicionalista y para el que está abierto a lo que salga del orden espontáneo. Sí, pero Alex, perdona, ahora te doy la palabra. Alguien tiene que disentir. A ver, yo no contemplo la libertad asociada a la responsabilidad exclusivamente como en el orden político-económico, sino como base de la persona. Una libertad asociada a la responsabilidad que implica que si no eres responsable no eres libre y, por tanto, un drogadicto que es un enfermo no es libre. Es un hombre atado a una adicción. Y, por supuesto, que un preso que es consciente de que no ha hecho nada y está encarcelado, como está pasando hoy en día, has nombrado dos casos muy sangrantes, por supuesto que es libre. Es un señor que se hace cargo de las consecuencias de tus actos. Si tú no eres capaz de hacerte cargo de las consecuencias de tus actos, no eres libre, ¿no? Entonces, eso no implica, eso no está en contradicción con lo que tú dices, ni es exclusivo de la política económica, para nada. Es algo constitutivo del ser humano. Eso por una parte. Y por otra parte, si bien es cierto que hay parte de liberales que te niegan el derecho a profesar la fe que tú consideres y que incluso te persiguen. Hoy en día hay cristianos perseguidos y es cierto, es un hecho, no sé si se dice mucho o poco, pero es así. Por otro lado, también hay defensores de la religión que le niegan el derecho a ser liberal a quienes consideran los principios liberales como los que pueden regir en una sociedad. Entonces, entiendo tu punto de vista, pero es parcial. Me estás poniendo el lado de oye, es que hay mucha gente que es liberal y que está negando y se está radicalizando. Lo que yo estoy planteando es, cierto, ya lo decía Daniel Klein, insisto, no todos los liberales ni todos los libertarios somos así, y por el otro lado también hay personas que se creen que por defender una religión tienen que imponerla a los demás, negando la capacidad de elegir el liberalismo como las ideas o los principios que rigen. Entonces, es decir, tú me has puesto una parte, creo que hay que poner la otra también, porque de lo que se trata es de armonizar, no de decir, ay, es que estamos muy perseguidos, no, ya, y hay otros que también. Lo que digo es, ¿cuál es el punto de armonía? Ahí. Te toca. Pues me toca. Es un problema, yo me refiero a España, porque efectivamente, desde el punto de vista moral, un gobernante cristiano debería perseguir, bueno, y eso no sé, en algún sitio lo pone, que todos sus súbditos alcancen la máxima felicidad. Eso me parece que lo pone en estos libros de formación del príncipe, empezando por Santo Tomás, ¿no? Que además es muy divertido porque empiezan estudiando los diversos tipos de organización política, la democracia, la monarquía, etcétera. Pero ellos dan por supuesto que el objetivo del príncipe cristiano es el bien superior de sus súbditos, que es la salvación eterna. Entonces, esta es la dificultad que yo veo hoy en día para llevar este discurso, y aquí en el Centro de Covarrubias hablamos sobre cuestiones religiosas con mucha libertad y la Iglesia, y sobre la Iglesia católica, que bueno, a la que se respeta en el Centro de Covarrubias, pero también a veces hay cosas que no entendemos, ¿no? Y yo veo que aquí hay un problema y no tengo un juicio, lo que tengo es una descripción del problema. ¿Cómo puede hoy un gobernante cristiano buscar la salvación de sus fieles sin respetar lo que tú estás diciendo? Porque yo tiendo a ser ahí menos conservador y más liberal. Y creo que a la Iglesia le ha costado entender que la democracia, es que en el siglo XIX estaba ¿cómo se dice? Que le habían, que eres anatematizada, ¿no? ¿Cómo? Todavía peor. Demonizada. No, con el pío no. ¿Cómo se dice los? No. Anatema. Bueno, pues como se diga. Era anatema.
Hablando de libros prohibidos, Francisco de Vitoria estuvo también en el libro de la Inquisición, en la lista, porque dijo la barbaridad en el siglo XVI que el Papa no era el señor temporal del mundo. Y dijo, y los españoles no tienen derecho a ir a América ni porque el emperador sea dueño del mundo, ni porque el Papa sea dueño del mundo. Ahora mismo ha salido un documento interesantísimo de un dicasterio vaticano sobre la teoría del descubrimiento. Y dice, la Iglesia, y esto podríamos discutir mucho, la Iglesia reconoce que se equivocó al dar las bulas para dejar que los reyes, más de Portugal y no tanto los de España, que los reyes conquistaran. Y yo digo, eso ya lo dijo Francisco de Vitoria en ese momento. Entonces, no. Entonces, ese equilibrio entre respetar la libertad, pero también no renunciar a ese objetivo que tienen cualquier cristiano de una vida trascendente y repito, lo que están nuestros gobernantes, les vendría muy bien pensarlo, sobre todo si dicen que son cristianos, porque el objetivo principal de un gobernante es conseguir el bien de sus súbditos, y el último bien es ese de su salvación. ¿Cómo haces eso compatible con una ley del aborto, con llegar al poder y respetar una ley de ideología de género y cosas así? Pues yo no tengo la respuesta, no la tengo. Claro, justo me permite tu reflexión abordar otro punto que si os parece bien me comentáis o cualquier cosa que se os ocurra, aquí ya sabéis que estamos entre amigos, que no nos oye nadie. Y es la politización, es decir, tanto el liberalismo o el pensamiento libertario, que con muy poco éxito, porque los partidos libertarios pues han tenido un éxito muy limitadito en general en varios países, ya lo sabemos. Pero la politización del liberalismo, del pensamiento liberal y libertario, y por otro lado la politización hasta cierto punto, no tanto de la religión organizada o de la Iglesia, pero sí de algunas banderas que sí defienden la religión, el hecho de que se haya como asociado o encapsulado de algún modo y que algunos partidos políticos utilizan como trampolín, no, porque yo entiendo, claro, tú lo que planteas es que es muy claro y genera, no voy a poder dormir esta noche, genera un poco de ansiedad el decir, pues sí es verdad, o sea, ¿cómo haría un dirigente cristiano? Hay probablemente personas pertenecientes a diferentes partidos políticos que defienden su catolicismo, su cristianismo de buena fe y con buen corazón y porque lo piensan de verdad, punto. Pero también hay otros que utilizan, y lo siento con todo el respeto, utilizan a los católicos como trampolín para ganar votos, para ganar más poder y con un objetivo que ya no es es que está muy al hilo del comentario que me has hecho al principio. No ya tanto la politización, sino la utilización partidista en esta partidocracia, tanto del liberalismo como de la religión o de la adscripción a una religión. ¿Os parece que puede ser ese uno de los puntos que dificulta una reflexión madura y serena sobre este tema? Bueno, puede ser, pero yo quiero volver, pues, ¿cómo ponemos las cosas en conjunto? Para mí Hayek trae la respuesta, bueno, en ese famoso paper, y después que lo repite, él siempre distinguía un poco el liberalismo anglosajón del liberalismo continental. Uh-huh. Y acuérdense, ¿no? John Locke tenía 6 años cuando se hacen las primeras constituciones en Estados Unidos, o sea, no es el padre de todo, pero John Locke dedica sus últimos 10 años a estudiar temas de religión. Sus 2 últimos libros son, ¿no?, La razonabilidad del cristianismo y comentarios sobre las epístolas de San Pablo, ¿no?, y demás. Así que hay toda una tradición que Hayek siempre ha estado abierto, y cuando a él le piden que describa y que aclare por qué dice que no es conservador, él se autodefine con una palabra muy difícil, que es un partido político inglés, Whig, W-H-I-G.
y lo miran así, porque no saben qué es un Whig en Estados Unidos, y me dicen, lo más parecido es James Madison. Si uno dice, yo no soy conservador, pero mi autor preferido es James Madison, la gente se le ríe, ¿no? Porque en Estados Unidos tenemos esa constitución que se guía por el principio que tenemos derechos inalienables, que nos lo dio el Dios, ¿no? La vida, la libertad, ¿no? Y la búsqueda de la felicidad. Coquetearon con el tema propiedad privada, porque yo digo, la búsqueda de la felicidad con lo de ajeno ha llevado a los desastres del nacionalsocialismo, el socialismo y a cientos de millones de muertes. Pero yo creo que Hayek, más que otros autores, abrió la puerta a ese camino. Murray Rothbard toma la idea de ley natural de un jesuita que se llama James Sadowski, que fue miembro de la Mont Pelerin, y lo único que nunca tuvo Rothbard es fe. Pero como el punto de partida de él es una visión de la acción humana que concuerda con la visión judeo-cristiana, yo siempre me pude llevar bien y nunca dije que todos los liberales nos cancelan a los católicos, no creo que lo dije. Y es bueno que haya un poco de pelea. Les cuento una anécdota de alguien que queremos mucho, Juan Carlos Kachanowski. Una época que la privatización se puso de moda. Y vamos a hablar a la Universidad Nacional de Rosario y decir, y estamos Alberto Venegas Lynch, una persona que también enseñó en la Marroquín, Juan Carlos Kachanowski, y yo, y la otra persona que hablaba era Alieto Guadañe, un economista técnico y demás. Y dice, ¿cómo hacemos para pelearnos si pensamos igual? Juan Carlos Kachanowski dijo, en un momento, hay dos clases de economistas, dice, los austríacos y los equivocados. Empezó a agarrar los papeles para irse de la... Pero igual, así, tenemos ciertas pequeñas seguramente diferencias si nos enfocamos un poquito acerca del uso de gente que se convierta, usar la religión para motivos políticos. Son pocos los países donde la religión va en avance. Es una ecuación casi perdedora, pero sé que existe y me imagino los políticos, la mayoría buscan su interés personal y algunos, viste, son como un camaleón, ¿no? Y van a ir hacia donde vuela. Pero, por ejemplo, Alex, cuéntanos, porque aquí en España el tema religioso es como muy monocolor. Aquí los cristianos son católicos, ¿no? Y ya. Pero claro, tú conoces un país en el que hay muchas iglesias cristianas, ¿no? Aquí hace poco, no sé por qué, salió alguna noticia de los evangélicos que estuvieron defendiendo en Brasil muy claramente al presidente. Eso en España no tenemos esa experiencia de otras confesiones, incluso no cristianas, en su relación con esto mismo, con el poder, por abrir un poco la puerta o el horizonte. Es un tema largo, lo estudio mucho porque es muy relevante para Acton, pero no es para por ejemplo, en Estados Unidos yo soy miembro del director de una universidad protestante, en su mayoría, con ¿cómo se llama? El departamento de economía siempre fue austríaco, desde que empezaron los austríacos. Y allí, por ejemplo, la palabra evangélico es mal vista, porque es un protestante que se mete en política. Y los evangélicos a veces ven al protestante tradicional como muy humanista, y nuestra doctrina de la ley natural. Todo ha estado cambiando. ¿Quién usó más? ¿El presidente Trump, viste, a los evangélicos o los evangélicos al presidente Trump? ¿No? Todo el tema fue después de una contradicción del presidente Trump. Yo estuve en una reunión donde dijimos quién como nosotros pondrías en el gobierno, y dijo Clarence Thomas. Y nos miramos, es rarísimo, porque él no venía de otro planeta, ¿no? Del mundo de los think tanks. Y a las pocas semanas dijo que su hermana, que era bien izquierdista,
que es jueza, sería buena jueza de la Suprema Corte. Entonces, fue tal que iba a perder todo el apoyo que le dijo el número 1 operador de temas judiciales en Estados Unidos, para mí, de los conservadores liberales, es alguien que se llama Leonard Leo, de la Sociedad Federalista. Le dijo a ellos y a Heritage, Smith, bueno, pónganme una lista y me comprometo a ponerlos a todos. Y puso gente que hasta los libertarios dijeron que eran buenísimas, y eso envalentonó a las fuerzas religiosas que el derecho al respeto a la vida de la especie humana en vientre materno es importante, hacer campañas muy fuertes. Y uno puede decir que, en cierta forma, se trataron de subir al caballo ganador de Trump, y Trump al mismo tiempo los vio como una base la más, ¿cómo se llama?, la más leal que ha tenido, y mantuvo ese juego. Ahora, lo más lejos de mi mente pensar, mis amigos que han trabajado con la administración de Trump, o colegas, como la ministra de Educación fue 10 años directora y tesorera de Acton, por ejemplo, pero muchos. El señor negro Ken Blackwell, que hizo el equipo para Trump, es colega mío en esta universidad cristiana liberal donde soy director. Y Trump es otro planeta, el tema religioso, no lo entiende, los mira como... No entiende casi nada. ¿Qué es esta gente mística, no? Que hable de ti. Así que mi respuesta es seguro que hay gente que lo utiliza. En muchos países, pocos países donde el fervor religioso es el que lleva a ganar elecciones, creo. No sé qué piensa León. Yo quería... ¿Te querías contestar algo? No me da tiempo a pensarlo. Mientras León piensa, yo me apunto aquí algunas frases de Hayek que resultan tal vez paradójicas. No voy a citarlo, me voy a poner a leer, que sé que os voy a aburrir muchísimo. Pero simplemente quería poner encima de la mesa, sobre todo porque León ha dejado una pregunta abierta que me parece muy importante, y es cómo un dirigente o un legislador, un gobernante cristiano puede hacer para colaborar o no, porque salvar a la sociedad creo que es un poco excesivo, ¿no? Pues sería un poquito soberbia. Salvar el alma. El alma, bueno, intentar ayudar a que las almas se salven y tal, y sin transgredir principios libertarios o liberales y tal. A mí me gusta muchísimo cómo entiende Hayek las instituciones como algo evolutivo, que no quiere decir que están cambiando de la noche a la mañana, sino que de alguna manera es la institución la que está acorde con la sociedad y no la sociedad la que se encorseta en la institución. Y me gusta mucho la idea de que para él el orden espontáneo es al estilo de Adam Ferguson, el maestro de Adam Smith, el compañero de Adam Smith, que decía que es el orden espontáneo es el resultado de la acción humana, pero no la ejecución del diseño humano, o sea, no del diseño como algo que no es exactamente orden espontáneo. Está el orden espontáneo por un lado y el diseño por otro lado. Y donde Hayek lo clava es cuando establece, vale, y entonces en nuestras sociedades, ¿quién es la autoridad? ¿Y qué tiene que hacer la autoridad? La autoridad no diseña, la autoridad no impone, y es la coacción donde está la diferencia. Es decir, él cree que la autoridad, dice, la autoridad es quien decide quién va a salir perdiendo, ¿no? Quién va a salir dolorido, y lo mejor que puede hacer es ayudar a que funcione ese orden social abstracto. Para mí, la primera función, la primera manera o la manera más esencial que tiene cualquier persona de ayudar a la salvación de las almas, si existe, si eso es así y tal, es el ejemplo. El primero, el ejemplo impecable. Y no me vale es que el precio político de no sé qué, de no sé cuántos y tal, es eso. Pero el segundo punto es eso, es decir, debe ser mediante la coacción que el dirigente cristiano lleve a cabo su propósito, o que el dirigente no cristiano lleve a cabo el suyo. Y creo que esta es la diferencia. Es decir, los liberales, clásicos, no clásicos, y los libertarios, en general, lo que pretenden es, los más anarcocapitalistas, eliminar al Estado, pero si reducimos el grado de radicalidad, es limitar la función del Estado
y evitar la coacción como método de trabajo del dirigente, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Porque además si hay coacción no puede, el individuo no puede ser libre. Y es importantísimo. O sea, las almas no se salvan a la fuerza. Exactamente. Digo yo, ¿no? Sí, así es. Por eso Santo Tomás, por ejemplo, lo de que Santo Tomás no era partidario de prohibir institucionalmente las meretrices, ¿no? Me parece, hay toda una teoría de teología moral que a veces sorprende, pero es que la libertad también hay que saber que si tú les quieres dirigir, no son libres. Y entonces se fastidió el invento. Ahora hay una... O sea, el liberalismo ahora no solo viene cuestionado por la izquierda, sino en Estados Unidos viene cuestionado por gente que era parte de nuestro movimiento, que por los malos resultados, en inglés tenemos una frase que quieren tirar el bebé con la bañadera, the baby with the bathwater, que toda esta experiencia de Estados Unidos estaba basada en una noción del ser humano individualista y atomista, y yo no estoy de acuerdo, ¿no? Es una visión, a mi juicio, muy peligrosa. Ahora, en el tema de los derechos fundamentales de la persona y cómo definir la libertad, no el derecho de usar lo que queremos con lo propio, hablé de adultos, pero no solo adultos, el liberal, hay zonas grises. Todos los primeros años de una persona hasta que es adulto, no les damos la libertad de poder comprar y vender y de ser dueño de muchas cosas. Hoy el debate a qué edad un joven o un chico puede decidir, ¿no? Mutilarse o cambiar de sexo, o cuál es la edad de consent, ¿cómo se dice en español? La edad consentimiento. Ha cambiado culturalmente por mucho tiempo. Todo el tema de los ancianos, estamos hablando de gente que va perdiendo su mente. ¿Qué tipo? No son temas blancos, blancos y negros, ¿no? No es tan fácil entender eso, pero la visión de ellos les gustaba. Estoy de acuerdo completamente. Para mí es peligrosísimo utilizar etiquetas modernas para analizar autores antiguos. Desde ya que no eran libertarios, siempre ponían la cuestión libertaria como el caso de un ejemplo extremo. Por ejemplo, viene alguien enfermo, ¿puede el farmacéutico cobrarle cualquier precio porque sabe, aprovechándose que se va a morir? No, hay un límite. Pero en su respuesta eran bien liberales, hablaban de un precio justo que podía valer. Si el precio de mercado era 10, el precio justo podía ser entre 5 y 15. Una variedad impresionante para obtener ganancia justa. Así que bueno, puedo parar allá. Sería bueno, vamos a ver si vamos a tener preguntas del público. Justo iba a decir, son las... No, yo sigo lo que tú me has dicho, Virginia. 1 hora y preguntas, 1 hora y preguntas. Es que estamos demasiado ya trascendentes. Y creo no, pero me gustaría que si hay alguien que tiene alguna pregunta, alguna cuestión, levanta la mano, se le da el turno de palabra. Sí, vamos a ver. Realmente habéis sacado tantos temas a la vez que es difícil encajarlo, ¿no? Sí, la idea era esa. Pero vamos a aturdirles de todo. Yo voy a seguir en esa línea aturdiendo un poco más. Y es que la escuela de Salamanca estaba constituida fundamentalmente por dominicos y jesuitas, que eran dos mundos completamente distintos y en confrontación. Voy a aprovechar para explicar un chiste muy antiguo, que se encuentra un dominico y un jesuita, y el jesuita le dice al dominico: ya sabes que las últimas investigaciones llevan a pensar que Judas era dominico. Y el dominico le contesta y dice: bueno, eso es incierto, pero lo que sí es seguro es que era de la compañía de Jesús. Esa oposición llega hasta la teología de la liberación.
y tiene unas connotaciones sociales, teológicas y políticas importantísimas en la actualidad, ¿no? Entonces es realmente muy difícil el poder aunar conservadurismo y liberalismo. No es que sea imposible, pero es difícil. Y se nota muchísimo en algo que nos caracteriza como religión, me refiero al catolicismo, y es la doctrina social de la Iglesia. Ahí se trata de aunar liberalismo y conservadurismo de una forma complicadísima. Y cada vez más, porque claro, en la medida en que se ha impuesto el modelo de la economía de mercado, claro, ¿cómo dice la Iglesia que no es la economía de mercado? Pero como dice también que tiene sus límites la economía de mercado. Entonces se llega a una mezcla bastante aparatosa, que a mí me ha tocado luchar personalmente en AEDOS, y que está sin resolver. Y es muy importante porque en la medida en que se condenen las libertades económicas en pro de el intervencionismo y un globalismo, estamos haciendo un pan con unas tortas, que significaría un retroceso enorme. Y ese peligro está ahí porque quizá los liberales no hemos sabido trasladar esa cultura a la propia Iglesia, ¿no? Si no hemos podido. Y creo que es un debate. Aquí hay un profesor en este tema que es Curro Contreras, que nos ilumina sobre estas cosas. Yo recomiendo mucho leer sus libros, pero queda un poco en el ámbito académico, pero ni en el de la comunicación ni en el político esos debates llegan a hacerse, y en el mundo académico yo creo que tampoco llega a eso. Entonces creo que vivimos un riesgo enorme de que el liberalismo retroceda fundamentalmente, y ya estuvo eso en el Evangelio de San Mateo. Lo que pasa es que se cayó, laudato a la libres, y después continuaba, decía, y finalmente liberales, pero eso se cayó del escrito, ¿no? Es decir, bueno, hay que recuperar ese escrito y defender el liberalismo, como bien decías, desde el punto de vista de la persona, es decir, independientemente de lo que estemos hablando, porque la libertad es un concepto indivisible que sirve para todos los aspectos de la persona, ¿no? Pero realmente es un debate que, aunque parece que estemos en el siglo XVI-XVII, estamos casi en el XXII, porque es algo de total actualidad, una actualidad enorme en lo que hay por debajo del pensamiento, digamos, antropológico o neoantropológico. Perdón porque me estoy... No, muchas gracias. Claro, no fue una pregunta, no fue un comentario, pero es que si preguntas... valioso. ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una pregunta. Habéis hablado de la responsabilidad del político, cómo puede hacer un político para conseguir el bien de las almas. Que en el fondo es... En el fondo, a mí me da igual el bien de las almas que el bien común, porque en el fondo es todo prácticamente lo mismo. Pero ¿cómo lo puede hacer en un estado de partido? A todos hemos hablado que esto es una partidocracia. En una partidocracia el político tiene muy pocas cosas que hacer. Mandan los jefes del partido y lo que dice el jefe del partido es lo que se hace. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? ¿Cómo puede ser uno liberal en un estado de partido? Bueno. Pues no estando en un partido, por ejemplo. No sé. Creo que sí. Puede ser liberal aquí, Y se exacerba más cuando la votación es por lista, se exacerba más que cuando los políticos, los diputados representan zonas. En Estados Unidos, por más que suelen votar generalmente con el partido, tenemos diputados, ¿no?, que piensan muy distinto. Les quiero hacer una pregunta a ustedes porque la confusión es tan esencial que sepamos de qué estamos hablando. Y un amigo mío, profesor de filosofía en Trieste, Renato Cristín, casado con una filósofa argentina, me pidió hacer un paper de 3.000 palabras sobre el liberalismo en las Américas. Y
Y mi conclusión es parecida a un gran profesor de Harvard, gran experto en Maquiavelo, habló sobre el conservadorismo y nos decía, habla de la libertad, no del conservadorismo. Y lo mismo, en Estados Unidos se perdió la palabra liberal en la década del 30 más o menos, parte por culpa de los conservadores de estar atado al capitalismo crony, al proteccionismo y por no querer hacer aventuras liberales en otros lugares del mundo. En la palabra, hoy en día, Bolsonaro llega al poder con el Partido Social Liberal. Los partidos liberales más tradicionales, como el de Colombia, ya no son liberales. Y mi recomendación es lo mismo, habla más de libertad, de liberalismo. Los únicos dos países, yo creo que uno en Latinoamérica, o tres, que uno puede decir soy liberal y más o menos la gente uno lo entiende, yo creo que es Argentina, es Brasil y Guatemala. En cualquiera de los otros países no es liberal, nadie no sabe qué es lo que uno está diciendo. Y lo mismo le pasa al conservador. Tenemos los conservadores nacionales, los varios conservadores, los conservadores sociales, ¿no? Los conservadores, los integristas, y entonces ya no. Así que creo que es mejor, y ellos no hablaban con adjetivos. Ellos hablaban como los doctores, ¿sabes? ¿No? Se llamaban así mismo, ¿no? Los doctores de la doctrina Iglesia. común. Ellos mismos se referían a este tema. Y yo creo que es un problema de las etiquetas, porque se usan como herramientas, ¿no? de ataque político, y es muy difícil saber de qué está hablando una persona cuando te dice soy conservador o soy liberal. Eso es cierto. Hay una pregunta ahí. A los tres. En este planeta somos 7.500 más o menos millones de personas, ¿no es cierto? Con lo cual, el discurso que ustedes han llevado a cabo hoy es un discurso expandible a 7.500 millones de seres humanos. Entonces, primero somos seres mamíferos, humanos. ¿En qué orden de prioridad pondrían ustedes pertenecer a una determinada línea de pensamiento moral como puede ser el liberalismo con la fe? Porque además de cristianos, católicos y no católicos, en este mundo hay muchísimas otras fes que también producen actos económicos y cuyas decisiones y acciones influyen en nuestra vida, pese a que somos un pedacito pequeño. ¿Cómo ordenarían eso? Te toca Están empezar. saliendo tú. aquí unas preguntas muy complicadas porque no tenemos la respuesta. A ver, culturalmente a mí me gusta defender la idea de esta es una palabra que si la digo pues ya en España igual hasta me pueden detener, ¿no? La superioridad de la civilización occidental, yo sí la creo eso, porque creo que donde se han desarrollado los mejores valores de lo que pues más o menos aunque luego no se reconozcan, pero todos hablamos como derechos humanos, pues ha sido a duras penas y con mucho esfuerzo y con muchas complicaciones, pues en lo que ha sido, esto es muy del centro Diego de Covarrubias, la tradición griega, romana y judeocristiana. Yo creo que a partir de ahí se puede construir, y estos señores lo que tenían era una vocación misionera enorme, de decir, bueno, esto vamos a expandirlo por todo el mundo. Y San Francisco Javier, que este año se terminaba el centenario de su canonización con San Ignacio de Loyola, San Isidro madrileño y Santa Teresa, y un italiano, San Felipe Neri. Pues este señor se fue a la China, ¿cuántos millones hay en China? A convertirlos. Pues eso es pero a la vez dirían, respetando la libertad, y Domingo de Soto decía, ojo, que no hay que bautizar a las personas sin su consentimiento y sin que sepan lo que hacen y que sean libres, ¿no? Entonces, no sé si soy capaz de ponerte esa jerarquía que preguntas, pero a mi juicio el avance que hemos tenido en Occidente, de lo que ahora muchos
que ya no se reconocen cristianos y que incluso, bueno, no son liberales y además denuestan de una manera muy miserable, tampoco miserable, muy despectiva a los valores cristianos. Realmente esos son sus fundamentos también, ¿no? Entonces, yo creo que eso va parejo. A ver, yo no lo veo como... No puedo establecer un orden de prioridades ni ordenarlo de manera que uno va delante del otro. Hay una cosa que a mí siempre me llama mucho la atención cuando he enseñado en el máster hace muchos años, en el máster de Huerta de Soto. Yo enseñaba historia del pensamiento económico desde el punto de vista de la escuela austríaca, que eran los dos Rothbard, Rothbard 1, Rothbard 2, los dos volúmenes, y siempre me llamó la atención que están permanentemente buscando austríacos antes de la escuela austríaca, ¿no? Y entonces empiezan por, yo qué sé, todos, y van buscando, rascando, decir, otro austríaco, Jean-Baptiste, siglo XIX, era austríaco. No, a ver, el hombre no había nacido Menger todavía, ¿no? No importa, pero lo que decía era austríaco. De alguna manera, aunque yo no participo de esa tendencia, porque me pasa como te pasaría a ti, y seguro que a Aleix también, ¿no? Como historiadora del pensamiento, soy economista, pero como historiadora del pensamiento me parece un poco anacrónico, ¿no? Empezar a pensar si Ricardo era marxista, es como, por favor, vamos a poner un poquito las cosas en su sitio. Pero fíjate que es una pregunta, lo que has planteado, a mí me da mucha luz tu pregunta, porque efectivamente para mí, y aquí podemos hablar de interpretaciones de qué es el liberalismo, si es solamente pensamiento económico o si la libertad es algo integral del ser humano o no. Para mí el liberalismo es una manera de mirar el universo, de mirarlo todo, de mirar la vida, de comportarte en el mercado, fuera, desde el punto de vista social o no, estés en política o no, trabajes o no trabajes, es una manera de vivir. Exactamente. Y luego está tu fe. Y eso es un don, punto. Y culturalmente, pues la fe que te han dejado en herencia a tus padres o la fe que has descubierto ex novo, porque hay conversiones y sucede, ¿no? Que un señor ateo que de repente se hizo católico. Pero a lo mejor si hubiera estado en alguna región del sur de Asia, a lo mejor en vez de católico habría sido otra cosa, no lo sé. ¿Qué puede ser? No lo sé. Habría sido católico. Lo que quiero decir es que la fe es otro ámbito que te hace mirar los actos como morales o inmorales porque tienes esa fe y es algo completamente distinto. Entonces, yo creo que no son incompatibles, que se pueden dar por separado, que puede haber liberales con fe, liberales sin fe, pero siempre respetuosos. Con distintas fes también, quiero decir, pero siempre respetando. O sea, para mí un liberal, me da igual, amplía a libertario, por definición respeta las creencias de los demás, porque en lo que no cree es en la coacción. Pues digamos que el liberalismo en ese sentido es una actitud moral frente a la vida que te termina llevando de manera casi inexorable a actuar de una determinada manera. Que no es incompatible con ninguna fe. Que no es incompatible con ninguna. O a lo mejor con alguna, pero desde luego con la cristiana no. No, alguna fe puede prohibirte algún acto, pero no viceversa. Claro. O sea, alguna autoridad y alguna iglesia o de alguna creencia puede condenar determinados actos o determinadas creencias tuyas, pero no viceversa, digamos. No es que uno dice yo, como soy musulmán, no creo en el libre mercado. Pero una cosa es la condena religiosa y otra cosa es la ley civil. Como tú seas musulmán, es totalmente imposible que seas liberal. Tú estás a lo que Dios dice, no estás a lo que dice tu cabeza. Tu cabeza y tu forma de ser, tu forma de ver la vida como ser moral, no cuenta. Pero eso es lo que quiere la autoridad. No cuenta. Bueno, perdona, la autoridad del Islam no. Islam, como tú sabes, significa sumisión. No, es decir, vas a estar a la voluntad de Dios tal cual se la dictó al profeta. Y no hay más cáscaras. Va a ser así. Puedes pensar que en el Islam se haya evolucionado y que se llegue a ser, quizás algún día se llegue a lo de al César, lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios.
Pero desde luego, en lo que ha seguido hasta ahora, no ha sido el caso, siempre ha sido la voluntad de Dios. O sea, no lo permite. Estamos de acuerdo. Sin embargo, también puede darse en el Islam que finalmente en voz baja alguien diga el próximo. No, Sí. no, bueno. Bueno, A ver. Vamos a centrarnos. A ver, y bueno, y Alex, primero, tu turno. Acuérdense, bueno, Gracias. la gran frase de Acton que pasó a la historia: el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromper absolutamente. La dijo por la Iglesia. Todos pensamos que la dijo por el Estado, ¿no? Y no es así. Ahora, el rol de la fe, Máximo, y del impulso ético es tan importante. O sea, yo creo que para la mayoría de la gente mueve más casi, viste, que la eficiencia económica. Mi anterior religión, que es la randiana, porque era un devoto, todo lo que decía Rand era perfecto. Siempre pensaban, viste, que es una justificación ética la valoración del individuo como ser, viste, casi no tocan el tema de la creación, pero les alcanza con que existimos. Yo recluté a algunos randianos que todavía son fanáticos. Para mí, yo al leer, yo era fanático también y quizás soy en algunos temas, pero a mí me llevó a leer Aristóteles y Santo Tomás, Ayn Rand, y obviamente me cambió la vida ese tipo de temas. En Acton, nosotros tenemos un programa abrahámico porque somos el líder en el mundo de defender la importancia de la libertad económica, ¿no?, en el área de la religión y la moral. Pero en cada una de las tradiciones, el cristianismo tiene una relación judaica muy importante. Aristóteles influyó en las tres religiones. Los católicos empiezan a leer Aristóteles gracias a las traducciones de los musulmanes. Hubo un siglo un poco después del profeta, los mutaselitas, que su visión era prácticamente tan humanista, que se transformaron tan intolerantes, que vino un revanchismo de este musulmán cerrado. Pero hay muchísimas sectas, los ismaelitas, y yo empecé todo un programa de atraer musulmanes en lo que, sin tener que cambiar la fe, discrepo en muchos de sus temas. El interés sigue estando prohibido con los musulmanes, entonces inventan lo que es el Sharia Banking. Pero nosotros empezamos un centro abrahámico, y el año pasado aquí están, gracias al CEFAS del CEU San Pablo, hicimos un evento con académicos judíos, musulmanes y católicos. Vino el nuncio, y sin aguar nuestras diferencias, buscando, ¿no?, aprender, ¿no?, de cada una de las tradiciones. Los católicos recién cambió la condena al interés al fin del siglo XIX en derecho canónico. Y yo puedo decir eso en ciertas organizaciones. En la prelatura del Opus Dei hay una tradición de leer y criticar libros. Yo estaba censurado por decir que había cambiado la tasa de interés. Pero es obvio que cambió la tasa de interés, y miedo, bueno, que si cambia la tasa de interés puede cambiar nuestra visión sobre temas que no son tan coyunturales como la tasa de interés. Y termino una anécdota de China. China ha cambiado, y yo discrepo, por ejemplo, perdono, los que pensamos que traerlo a China, la Organización Mundial de Comercio, y que con más dinero, más semicapitalismo crony iban a transformarse en más moderados, yo creo que nos equivocamos. Pero los chinos realmente miraban a toda esta tradición cristiana de largo plazo, por siglos, y la valoraban. Los chinos, habló el gobierno chino. Acton tenía un contrato hace 15 años, más o menos, con una casa de las más atadas al gobierno chino, para 5 libros, todos en esta tradición. El primero fue el mío, sobre las raíces cristianas de la economía de mercado. El segundo iba a ser Rodney Stark, La victoria de la razón, que de vuelta viene del protestantismo y totalmente respetuoso del legado de Santo Tomás y demás. Pagamos todo por anticipado, salió mi libro, ¡boom!, y después cambió
cambió el régimen, no se publicó ninguno otro y el gobierno chino se ha transformado en un gran enemigo del Instituto Acton, ¿no? Lo tenemos como medalla de oro. Es una gloria que cuando acabamos de hacer una película, les pido que la vean, sobre Jimmy Lai, un gran empresario que se convirtió al catolicismo, gran apoyo de organismos liberales, y TikTok inmediatamente nos censuró, pero fue tal el apoyo que tuvimos de la prensa y de sectores que se dieron vuelta, pero de vuelta. Así que para contestarte, Máximo, yo creo que el tema de la fe en Israel, en el mundo musulmán, ¿no? Acabo de estar un tiempo en Qatar, no solo en el mundo cristiano, en algunos países es un móvil muy importante, el móvil ético, saber que lo que uno defiende, un convencimiento de que es bueno lo que estamos haciendo, yo creo que es un móvil muy fuerte, pero estoy de acuerdo contigo que no es un monopolio de una sola tradición. Yo pienso, de vuelta, que la tradición occidental en quotation marks, ¿no? Donde empezó, ¿no? En Middle East, como así que, pero yo creo que es algo relevante, y por desconocer eso y ostracize, ¿cómo se llama? Mandarnos al ostracismo porque incorporamos la fe en nuestra visión de la política económica, de lo que es la parte normativa de la economía, yo creo que es un gran error. Ok, hay dos preguntas, hay 3 preguntas cortas, respuestas cortas, 1, 2 y... Si quieres que hagan 3. las 3 y hablamos o no. ¿Hay 4? Es un lío. 5. Bueno, si son cortas, contestamos adelante. cortas. Creo que son cortas. A ver. Una reflexión y dos preguntas. Pero tienes muy corto todo. Cortísimo. Va alguna cosa para cada uno. Lo que estabas hablando, Alex, por quedar claro, yo he vivido en Senegal 4 años. Solía decir, cuando llegaban los empresarios españoles, decir, mira, Senegal es un país con musulmanes. No penséis que es un país musulmán. Es un país con musulmanes. Es decir, que efectivamente cabe en cualquier creencia el poder aplicar una dimensión moral con independencia de lo que te diga Dios. Amigo, eso es otro baile. Ten en cuenta que es que en Senegal no se ha pronunciado, pero como surja y hay un estado totalitario y hay un estado teocrático, no sé lo que puede pasar, pero sí, la posibilidad existe. Sin embargo, en la civilización occidental, que enlazo con lo que decías tú antes, León, en la superioridad sí que hemos tenido algo así. Es decir, Carlos V sueña con aplicar, justamente buscar la felicidad moral de sus súbditos, tal cual decía Maquiavelo, y se va al diablo, su sueño. Es una cosa que se queda claro que no va a existir, que al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, si quieres buscar la felicidad de tus súbditos, sale la americana. Es decir, fija unas reglas que queden bien claras y deja a los súbditos que busquen la felicidad y la salvación por sus santas cuentas. Entonces, las preguntas concretas. María, ¿qué ocurre si yo decido en total uso de mi libertad que yo me voy a pegar un chute de estos tremendos, me bajo de este mundo, no quiero? Tengo perfecta libertad para decidirlo, estoy dispuesto a arrostrar las consecuencias. No me contento ya con ser un Bartleby. No, es que me voy a pegar un chute de droga que me voy a poner hasta arriba. Y si hago algo, que se me aplique la ley y ya pagaré por ello. Y, León, lo de que los economistas nos gustaría ser meteorólogos. Hombre, a mí, uno de los motivos por los que me hice economista sin saberlo, era porque me encantaba la ley de consecuencias no deseadas de Hayek. Decir, hombre, ¿cuál es el acto humano y cuál es el designio humano y la acción humana? ¿Hasta dónde se puede llegar? ¿Podrías abundar un poquito en eso, por favor? Muchas gracias. Pero primero, María, ¿qué tiene? No. A ver, si de repente decides hacer eso, primero, a mí me parece que cada cual puede hacer con su cuerpo, como decía Escotado, el límite es tu piel, es, a partir de la piel para adentro es tu negociado. Yo puedo intentar persuadirte de que no es bueno, etcétera.
Y tú luego puedes decidir hacer los actos, cometer los actos que quieras y que se te aplique la ley si te decides a cometer algún tipo de delito. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuál es la pregunta? Si me parece bien... Cuando tú has hablado antes, te he sacado toda la sensación de que decías que un ser drogadicto tiene sus adicciones, por lo cual no es libre. ¿Cómo que no? No, por supuesto que no. Una persona... Tú eres libre... Sí. A ver, una cosa es la persona que no está drogada y que decide drogarse. Eso es un acto de libertad. En este acto de libertad, tú decides drogarte. Como la gente fuma, bebe por encima de sus posibilidades y hace barbaridades. ¿Bien? Hacen puenting, por ejemplo, que es una cosa que los que tenemos vértigo nos parece horrible. Otra cosa es lo que tú hagas una vez que estás drogado. ¿Lo desenganchas? No. Lo desengancho porque estás en diferente estado de conciencia, como dice la medicina. Es decir, estás en diferente estado de conciencia. No quiero decir que no eres responsable en el sentido de que debes pagar por lo que has hecho porque en tu mano estaba no drogarte. O sea, no es que... O sea, creo que debes pagar por ello porque en tu mano estaba no drogarte y has decidido drogarte y hacer lo que sea una vez que estás en ese estado. Esa es mi respuesta. Tu respuesta, que tenemos 4 más. Dale. Pero es que lo que estamos hablando es lo que se explica en el 5% de las universidades y en las facultades de economía, que es una perspectiva más o menos austriaca que cree que efectivamente la acción económica está en gran parte, no tanto de las consecuencias no queridas, que eso sería una cosa un poco mecanicista y todavía neoclásica, y las externalidades y tal, pero es que la mayoría de los economistas no creen en eso, creen que todo se puede diseñar y si el modelo no te cabe esa externalidad cambiamos el modelo, lo amplías y lo amplías y lo amplías. Entonces, esa economía, yo pienso que, siendo realistas, es la que se explica en la inmensísima mayoría de las universidades. Continúo luego yo contigo. Vale. A ver, 2. ¿Estabas tú? Sí. Sí, bueno, yo soy filólogo y simplemente quería decir una cosa filológica, que vamos a ver, el término liberalismo es muy polisémico. Entonces, claro, cuando se habla de liberalismo hay que decir qué se está diciendo. Porque hay liberalismo del 19, profundamente anticlericales, ante los cuales la Iglesia no podía menos que enfrentarse, como es obvio, porque eran unos comecuras y unos anticlericales bestiales. Por eso digo, cuando hablo de liberalismo, ¿qué queremos decir con liberalismo? Simplemente un apunte filológico, porque si no, hablar de liberalismo y conservadurismo sin definir qué quiero decir... Es cierto. Yo creo que es la ceremonia de la confusión. En el siglo XIX también había liberales que no eran comecuras, es decir, había un poco de todos... Y hay nombres, pero es verdad que hay que definir. Por eso he sacado los dos ámbitos. En el artículo de Daniel Klein está muy bien, porque te da nombres, pero sí tienes razón. 3. No. Es que está esta persona delante. Sí, una pregunta muy concreta, dirigida al señor Chafón. ¿Qué opinión tiene Javier Milei y qué piensa que puede ocurrir en Argentina en octubre? A ver, Brincoto, primero. Para mí, me tocó dar una charla en el Foro de Libertad, la reunión más grande de Brasil, sobre si ellos eran los liberales. Yo defino libertad, de vuelta, para mí el que defiende la política económica liberal, ¿no? El derecho del ser humano a usarlo de ellos como les plazca y trata de maximizar esto, a grandes rasgos al liberal, pero hay muchos matices, ¿no? El que lo fundamenta en la fe ¿no? Es una cosa, el que lo fundamenta en otras es otra, pero hay muchos matices del liberal, pero estoy de acuerdo que hay que definirlo. Milei yo lo defino, es una mezcla de Trump más mal hablado y Mario Rothbard, ¿no? Entonces, yo no estoy afiliado a ningún partido tampoco en Estados Unidos, trato de no meterme en primarias. Milei insultó a más de la mitad de mis amigos de forma muy mala, pero obviamente sabe economía, medio padrinado de Alberto Venegas Lynch, porque usa su definición de liberalismo. La definición de liberalismo de Milei es el respeto irrestricto al proyecto de vida de los demás, pero no toca los temas difíciles, ¿no? Mira, si el proyecto de vida de los demás
es criar, ¿no?, chicos para después venderlos, ¿no? O como dije, ¿qué pasa con...? Alex, digamos, Javier lo que dice es que hay que defender la libertad del proyecto de vida de cada uno siempre y cuando coincida con el mío. Bueno, pero la cuestión, de vuelta, el tema es muy complicado. Argentina sufre una situación económica terrible y una situación política económica incluso peor, porque la calle, la base, está controlada por las fuerzas políticas que han dominado el país por 60, 80 años. Y va a ser muy difícil gobernar, pero al menos se están tocando temas que a los liberales nos gustan que se toquen, pero nunca hay interlocutor perfecto. Ha insultado a muchos de nuestros amigos por eso. El último López Murphy, o sea, ya el colmo. Sí, no, y a Charlie, a los niños, todos los Kachanowski, sí. Yo quería preguntar una cosa un poco en la línea, pero que decías tú, filológica, pero yo en la línea pragmática. O sea, ¿qué debe opinar un liberal, por ejemplo, sobre el mercado del aborto, sobre el mercado de la eutanasia, sobre el mercado trans, sobre el mercado de las drogas, y luego sobre otros mercados en que curiosamente parece como más estatalista, que sería el mercado de las emisiones de CO2 o el mercado de las vacunas? Es decir, ¿hay una posición liberal o cada liberal tendría una posición diferente? Me interesa. A ver. ¡Hala! Bueno, es que, a ver, la respuesta sencilla es no puede haber una postura absoluta para los liberales, porque es que nosotros no creemos en eso. Carlos Rodríguez Brown, que nos gusta mucho citarlo respecto a la política, dice una cosa que a mí me hace gracia, que dice: el problema de los liberales es que nunca vamos a gobernar porque no creemos en el poder. Entonces, esa es la... ¿Qué solución hay? Pues defender, discutir, hablar, proponer, convencer. Y yo creo que esa es nuestra gran... Pero depende del ángulo del liberalismo, ¿no? Porque en el que defendemos en el Centro Diego de Covarrubias, obviamente está a favor del derecho a la vida, porque está a favor de la muerte natural, está a favor de la ley natural de la persona, en fin, eso, citando esto que es... No sé si... Pero yo creo que hay variantes. O sea, no estoy de acuerdo que no pueda haber... y de vuelta, acuérdense, la libertad, decía Acton, es el principal valor político, pero no el principal valor de la vida. Eso viene con discusiones acerca de... Lo que pedimos es que el debate sea serio, ¿no? Que no te digan que hay vida en Marte porque ven un pedacito de algo en una roca y te dicen que no hay vida de la especie humana en vientre materno, ¿viste? O que yo soy miembro del directorio del Fraser Institute, que nuestro lema es si importa que se mida, if it matters, measure it. Cada año me pidieron si ser vuelto otro año más director, hace 32 años, y teníamos un presidente del directorio nuevo, y le dije... sí, es el instituto que mejor ha mantenido su misión, que no ha perdido el foco. Solamente encuentro una vez que ha perdido sus principios, fue en contra de mis principios. Y le hice curioso y me dijo, ¿cuál fue ese caso? Y bueno, dije, hiciste un libro sobre las 20 mujeres del liberalismo, todos los autores que analizaste están muertos, y pusiste un hombre que se está convencido que es mujer. Y le dije, se ve que ustedes no miden los cromosomas. Y el presidente del directorio me dijo, en otro país, me dijo, la verdad, Alex, pienso igual que vos, pero no nos metemos en cuestiones editoriales o demás. Pero yo creo que abordemos los temas en forma científica, en forma racional, pero hay diferencias. Por ejemplo, como lo que dije, ¿cuál es la edad de consent? Es importante. ¿Se puede o no vender sangre? ¿Hay que pagar por donar sangre o no? No son temas que honestamente yo pienso que hay muchos matices en el liberalismo, pero nuevamente yo trato de decir, hablemos más de libertad, que de vuelta tiene sus problemas, pero cuando utilizamos términos que se están utilizando de forma política, mediática, yo creo que a veces dificultamos nuestro diálogo, ¿no?
A mí me parece muy importante. Yo no los concibo como mercados, el mercado del aborto, el mercado de tal, pero entiendo por dónde vas. Bueno, yo no lo concibo como tal, pero son diferentes puntos de vista. Y me parece importante lo que dice Alex de hablemos de libertad, ¿no? Yo no concibo la libertad como algo que se puede partir, se puede dividir, y podemos hablar de libertad en economía, pero no en todo lo demás, o libertad en ámbitos sociales, pero no en economía. Me parece que es un truco para... pues no sé exactamente para qué ni por qué se hace así. Entiendo que desde el punto de vista de los liberales que tienen una adscripción religiosa concreta, por supuesto que hay unas normas que te dicen qué puedes hacer y qué no puedes hacer, pero no son todos los liberales los que están adscritos a esa religión. Hay otros liberales que están adscritos a otras religiones que contemplan diferentes fenómenos que están sucediendo en la sociedad desde otro punto de vista, y hay liberales que no tienen ninguna adscripción religiosa y que contemplan esos mismos fenómenos desde otro punto de vista. Para Alex, esa mujer que ha transitado desde ser un hombre, que puede llamarse Donald, por ejemplo, a ser una mujer, que puede llamarse de otra manera, para él es un hombre, para mí es una mujer. Entonces, no hay... Con lo que decía Carlos Rodríguez Brown, que me alegro que lo hayas mencionado, me parece muy oportuno, y es... El liberalismo no es un catecismo, no tenemos una Biblia y unos mandamientos, y no es un conjunto de reglas que te dice qué debes hacer y qué no debes hacer. Ya está tu capacidad racional que tenemos los seres humanos, que nos diferencia de los animales, para discernir cuál es el bien, cuál es el mal, y tenemos fe o no fe, o diferentes tipos de fe, etcétera. Con lo cual no se puede decir, ¿sabes? Yo no me atrevo a decir, ¿qué debe pensar un liberal de esto, de no sé qué? Pues no lo sé. No tengo respuesta para eso. Bueno, Virginia ha dicho que ya, y si Virginia dice que ya, es que ya. Muchísimas gracias a Alex, muchísimas gracias a León, muchísimas a todos vosotros. Gracias, María.